Bueno, y la elección presidencial de Estados Unidos fue uno de los temas que señalaron los líderes en Davos la semana pasada. Levanta preocupación, precisamente porque podría seguir atentando contra el multilateralismo. Se señaló la semana pasada la importancia de, ante un mundo fragmentado, lograr unir para evitar la polarización que se ha visto no solamente en países como Estados Unidos, sino que en general en el mundo, que también enfrenta dos conflictos bélicos graves que afectan, por supuesto, a las economías mundiales. Reconstruir confianza fue el lema del Davos 2024, del WEF 2024, del Foro Económico Mundial que se realizó la semana pasada y que plantea cómo los intereses de las economías y de las empresas, y eso fue lo que hizo transitar, ¿no es cierto?, a esta cumbre que partió siendo de administración de empresas a un foro global de políticos, economistas, organizaciones internacionales, que quieren saber de qué manera se reconstruye la confianza en sociedades que hoy están cada vez creyendo menos en sus instituciones, debilitando las instituciones, porque no se le da respuesta, porque hay casos de corrupción, y lo vemos también en Latinoamérica, ¿no es cierto? La crisis de seguridad, la crisis de corrupción, la crisis de bienestar, todas vinculadas. Vamos a conversar ahora con la directora ejecutiva de VIH Compliance, una empresa que monitorea el gobierno corporativo de las empresas, que es además Young Global Leaders del Foro Económico Mundial. Estuvo la semana pasada en Davos, además exdirectora de Chile Transparente, Susana Sierra, desde Miami, Estados Unidos. A propósito que conversábamos sobre la primaria republicana, conectada con toda Latinoamérica a través de The News. ¿Cómo estás, Susana? Un gusto. Primero, ¿cómo estuvo tu semana en Davos? Muy bien, muchas gracias. Bueno, intensa, todavía estoy con el jet lag y todo, pero la verdad es que para mí era la primera vez que iba y nunca me imaginé tantas reuniones paralelas, tantas sesiones, tantos temas como sobre la mesa, así que ahora esta semana ya es necesaria para ir decantando también los temas y ir viendo cuáles son las implicancias también para el futuro. Vamos a conversar de cómo se pone sobre la mesa el tema de reconstruir la confianza y qué es necesario hacer desde incluso las empresas, que es tu mayor foco, ¿no es cierto?, de trabajo, la gobernanza al interior de las empresas para contribuir a las economías, a los países y al mundo a reconstruir la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Pero antes de eso, preguntarte sobre un área. Nosotros tuvimos la oportunidad el viernes pasado de conversar con especialistas en inteligencia artificial, de conversar también y analizar lo que tiene que ver con el mundo en conflicto y la seguridad, las opiniones generales de lo que se conversó en Davos. Pero uno de los puntos fundamentales tenía que ver con crear empleo, crecimiento y crear empleo para las economías. Y ese punto no lo hemos analizado en profundidad respecto de ¿qué se concluye? ¿Cuál es la labor de las empresas también? ¿Y cómo pueden las empresas al mismo tiempo sostenerse en este mundo tan complejo, lleno de riesgos? ¿Qué nos puedes decir tú de lo que se conversó en el WEF sobre ese tema? Así es. Es un tema importantísimo porque lo primero que uno se le viene a la cabeza cuando uno piensa en inteligencia artificial, más tecnología, menos empleo, ¿cierto? Como que uno dice, bueno, las máquinas van a terminar haciendo el trabajo de los humanos, pero la verdad es que no es así, porque la tecnología también nos va a desafiar en términos al tipo de empleos que se van a necesitar. Y en esto las empresas tienen que ser muy responsables, porque en el fondo esto no se trata de reemplazar humanos por máquinas o por inteligencia artificial, sino quiénes van a ser los humanos que van a manejar la inteligencia artificial y cómo la vamos a usar también para el bien de todos. Y a mí la verdad es que este es un tema que me dejó bastante preocupada, sobre todo para Latinoamérica, porque esto tiene que cambiar la educación. O sea, hay temas que tienen que cambiar desde la base para los empleos que se van a necesitar en el futuro, porque seguramente no van a ser los mismos empleos que conocemos hoy, porque efectivamente muchos temas se van a reemplazar por inteligencia artificial o por máquinas, pero para poder manejar eso necesitamos humanos que estén muy bien preparados. Conversemos ahora de las propias empresas.
¿Cómo es que tienen que hacer esa contribución? Porque uno entiende que las empresas, por una parte, lo que necesitan, ¿no es cierto?, en periodos de inflación, donde los costos están altos, disminuir algunos costos, y eso algunas pueden llevarlos a caer en la tentación de reemplazar, como tú decías, humanos por máquinas, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, la sostenibilidad de las empresas parece que hoy se asienta sobre otros pilares, y eso también fue poco de la conversación en Davos, Susana. Así es, Lucía, y uno de los temas principales es la transparencia en las empresas, o sea, partiendo como por este mismo tema de la fuerza del trabajo, las empresas que empiecen a recorrer este camino también tienen que ser muy transparentes con todos sus trabajadores. Como tú bien decías al principio, el tema del Foro Económico Mundial era reconstruir las confianzas, y la primera parte donde se tienen que reconstruir las confianzas, o sobre todo las empresas, es con sus trabajadores. O sea, si sus trabajadores no confían en ellas, entonces, ¿quién? Y este efectivamente es el primer paso, y ahí es donde hay un desafío importante, sobre todo en estos últimos años, perdón, que los hemos vivido tan en el fondo marcados por la desconfianza, lo mismo que hablabas, como todos los escándalos que han ocurrido, los casos, y por lo tanto yo creo que acá las empresas, y las empresas son una de las instituciones con mayor confianza, por lo tanto estos cambios, o las empresas son las que tienen que ser consecuentes con lo que hacen, tienen que partir por acá y tienen un rol muy importante, no solamente con sus trabajadores, sino también con todos sus stakeholders. Claro, los stakeholders refiriéndose no solamente a los accionistas, a los grupos de interés, como señalábamos al inicio, además de Davos, que era cuál fue la idea original que el profesor Klaus Schwab, ¿no es cierto?, fundador del Foro Económico Mundial, lleva a la discusión, es que los stakeholders no son solamente los accionistas y los clientes, sino que los trabajadores y la sociedad en la que se inserta. ¿De qué manera se puede convencer a las empresas de lo relevante que es que exista confianza en todo tipo de instituciones, incluyendo las políticas por parte de la ciudadanía, para un buen resultado de las propias empresas? Bueno, ahí está todo el tema que se habla de la sostenibilidad a largo plazo. Efectivamente, si es que hoy día la retención de talento es uno de los desafíos más grandes de las empresas, por lo tanto, si no logran retener a sus trabajadores, por ejemplo, pasa a ser algo muy importante. Y otro tema, y sobre todo llevándolo en el fondo a Latinoamérica, por así decirlo, está el tema de las cadenas de suministro. Yo traté de ir a la mayoría de las charlas donde se hablaba de las cadenas de suministro, porque acá vemos en el fondo las grandes empresas mundiales hablando de hacia dónde va a ir el mundo, de cómo está cambiando el tema en la tecnología, cómo están implementando los temas de ESG, cómo tienen metas de llegar a ser carbono neutral en una cierta cantidad de años, pero eso no lo pueden lograr solas. Para eso necesitan también a sus proveedores y a toda su cadena de valor, por así decirlo. Y acá hay un tema muy importante que tenemos que entender en Latinoamérica. Si no nos subimos al carro como empresa, en el fondo latina, al final las empresas nos vamos a terminar quedando, y me incluyo en el fondo, nos vamos a terminar quedando sin clientes, porque hoy día las exigencias están cada vez más fuertes, ya no son solamente como por una buena práctica, sino que en Europa incluso regulatorias. Por lo tanto, cuando las empresas más grandes a nivel mundial le empiezan a exigir a sus proveedores que cumplan con estándares ESG, que cumplan con ciertas prácticas, es fundamental. O sea, en el fondo, si en Latinoamérica queremos tener empresas líderes, nos necesitamos subir a este carro bien rápido. Y ahí hay un tema sí, que... por favor, dale. Perdón, pero que también salió, y sobre todo en workshops que participé, que eran sesiones más cerradas, que no están grabadas en el fondo, pero donde la transparencia de nuevo pasa a ser fundamental, porque acá la data y la inteligencia artificial también va a ayudar mucho para eso, para poder medir toda esta información y toda la data que se genera, y cómo las empresas también comprueban que lo que le están reportando a sus proveedores es real. Pero a mí me sorprendió ver, porque yo sabía que esto pasaba, pero no lo había escuchado de primera mano de las empresas más grandes a nivel mundial, que hoy día las empresas están auditando a sus proveedores en términos de estas prácticas. Entonces ya no es solamente poner en la página web o decir yo hago esto o todo está bien, sino que las empresas están en el fondo agrandando sus departamentos de auditoría para poder auditar a sus proveedores y que cumplan con estas prácticas. Y por lo tanto, empresas que sean capaces de entregar mejor data a sus clientes también van a tener una ventaja competitiva. ¿Y qué tipo de prácticas estamos hablando que forman parte incluso de las regulaciones ya a la hora de hacer comercio internacional y que a Latinoamérica le puede afectar? Exacto, pero van mucho más allá. O sea, bueno, todas las prácticas ambientales, y acá están todos los temas que hemos visto ya de greenwashing, donde pueden haber empresas gigantes que se dicen que está maravilloso, pero después están trabajando con empresas que no cumplen esas prácticas o sus proveedores no las cumplen. También están todos los temas con los mismos trabajadores. O sea, acá está el tema de
desde trabajo infantil, como ya lo hemos visto en algunas oportunidades también con empresas grandes, que sus proveedores, o sea, ellos todo bien, pero sus proveedores efectivamente trabajaban con niños, no sé, en Asia o en África. Y también acá están todos los temas de buena gobernanza y acá la importancia también de esta G de los ESGs y las buenas prácticas. O sea, no sacamos nada de nosotros no ser corruptos o no pagar sobornos, pero resulta que la empresa con la que trabajo para que me consiga los permisos sí los paga. Por lo tanto, también las empresas hoy día están muy preocupadas de eso porque saben que la responsabilidad ya va escalando. Y cómo se logran en el fondo, porque acá en el fondo no podemos poner las manos al fuego por nadie, pero las empresas tampoco quieren poner las manos al fuego por sus mismos proveedores y por lo tanto esos proveedores van a tener que ser capaces de demostrar que sí siguen las buenas prácticas y que no es solamente en términos legales, sino que también en términos éticos y en términos de integridad. Bueno, en un mundo polarizado, en sociedades fragmentadas, incluso hay conflictos al interior de los países, por ejemplo, entre sectores, ¿no es cierto? Este mundo privado contra el mundo público. A veces cuando de lo que se habló precisamente en foros es que esto tiene que ser colaborativo y si no, no va a ser posible reconstruir esa confianza de las sociedades. En una sola palabra o en una frase, ¿qué concluyes tú de lo que se escuchó la semana pasada en el Foro Económico Mundial? Me quedo súper optimista, la verdad, porque estaba viendo como honestamente pesimista. Me quedo súper optimista en lo que se viene. Sé que las empresas son las que hoy día tienen el poder para hacer los cambios, mucho más allá que los gobiernos, o sea, como que están todos centrados en sus temas políticos internos, pero son las empresas y todas las empresas se logran unir en base a las buenas prácticas, se logran unir en base a aplicar bien la inteligencia artificial, en el fondo, a entender cuáles son los riesgos que tiene esta y a utilizarlas para bien. Efectivamente vamos a poder lograr reconstruir las confianzas, como era el eslogan, por así decirlo, de esta reunión anual del Foro Económico Mundial. Muchas gracias, Susana Sierra, directora ejecutiva de BH Compliance, una empresa que precisamente monitorea las gobernanzas de las empresas y que además se llaman Global Leaders, ¿no es cierto? Como joven líder mundial estuviste presente en el Foro Económico durante la semana pasada. Que estés muy bien y que efectivamente entonces las empresas tomen nota de lo que se conversó y de lo que tú nos has comentado. Que estés muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, y chao a todos. Que tengan Un buena semana. abrazo.